Señores, arrancamos SDA, el Mostrador TV. Piñera firma reforma a la justicia militar mientras aumenta preocupación por estado de salud de huelguistas mapuches. Ha dicho que la próxima semana enviará el proyecto que modifica la ley antiterrorista. La gente que está en huelga dice que esto es insuficiente, hay temor por la salud de los huelguistas. Vamos a hablar de todo con el diputado Sergio Aguiló, que está en línea con nosotros. Sergio, ¿cómo está? Bien, gusto saludarnos, Julio César. Un abrazo, Leita. El gusto es mío, Sergio. Bueno, primero conversemos de lo que ya se firmó, ¿no es cierto? Esta mañana el presidente firmó el proyecto de ley que modifica la justicia militar. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Bueno, tenemos noticias por los medios de comunicación, Julio César, sobre lo que firmó el presidente. Entiendo que es más o menos lo que habíamos pedido en la Comisión de Derechos Humanos tras larga data, y lo que están pidiendo los comuneros mapuches, en el sentido de que los delitos que cometan civiles, aunque sean refriega con carabineros, sean enjuiciados en tribunales civiles. De tal manera de que en esa materia yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad, y es un proyecto que se va a tramitar rápidamente en el Parlamento. Estamos muy al debe, y por eso que es insuficiente, porque todavía no conocemos el proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista, que es el tema principal. ¿Por qué no se mandaron los dos proyectos juntos? ¿Por qué la demora de una semana del otro? ¿Por una cuestión política, por una cuestión de tiempos, por una cuestión de que es más lento el que está trabajando la otra ley, por un factor humano? Es no, extraño. La razón es porque el presidente tiene gravísimos conflictos al interior de su propio conglomerado político respecto a esta materia. Y naturalmente que, me imagino, quiere tener un cierto piso político primero en su propia alianza. Usted ha visto que Jovino Novoa, a nombre de la UDI, le ha dicho que no tiene prácticamente margen para modificar la ley antiterrorista, y bueno, ahí tenemos una dificultad enorme, porque incluso lo que ya se ha anunciado en términos de modificación no va a resolver la huelga de hambre. Yo he conversado hoy día, Julio César, con los principales voceros que están en Temuco en este momento. He conversado con Matías Raical y con los otros voceros, y me dicen que lo que aparece como anuncio en materia de que ni siquiera salen los delitos contra la propiedad de la ley antiterrorista, eso no va a resolver la huelga de hambre ni va a resolver el conflicto mapuche. ¿Para qué decirle cuál es la reivindicación principal? Que tampoco la considera el presidente, que es instalar una mesa de trabajo con las propias organizaciones del pueblo mapuche. Fíjese que todo esto, los voceros se han enterado por la prensa, que ha hecho una estupenda labor en esta materia. Últimamente se ha roto el cerco, han informado mucho acerca de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, han hecho programas especiales como el que ustedes hoy día estamos conversando y otros, pero todos esos programas han servido para que los comuneros y sus voceros se informen, pero nadie del gobierno los llama, nadie del gobierno tiene interlocución con ellos, y esa es la principal reivindicación en este minuto. Oiga, en este minuto, Sergio, hay varios comuneros que están con riesgo vital por la cantidad de días que llevan esta huelga. ¿Qué es lo que se podría hacer ahora? ¿Qué es lo que usted propondría desde su sitio de diputado de la República, Sergio? Mire, yo estuve la semana pasada con ellos en Temuco, con 3. Usted sabe que están en 6 recintos penales distintos, de tal manera que es difícil conversar con todos, pero yo estuve en el penal de Temuco. He estado acá con todos los voceros con los familiares de los presos políticos de los 6 recintos, y yo le diría, si usted como gobierno llama, instala hoy en la tarde una mesa de trabajo con los voceros y alguien encargado por parte del Ministerio del Interior, no tiene por qué ser el propio ministro, alguien empoderado, naturalmente, usted habrá dado un paso que es el 90%. Miren lo que le estoy diciendo, conociendo yo como conozco de tan de cerca el conflicto, el 90% del camino que tiene que recorrer para resolver el problema y para levantar la huelga de hambre es instalar esta mesa de trabajo, esta mesa de diálogo con los representantes de los comuneros que están en huelga de hambre. Eso es lo principal. Y ahí conversará, mire, qué sé yo, le pondremos urgencia a esta ley, no le pondremos urgencia a esta otra. La tramitación de las leyes siempre son largas, y usted no puede esperar a que se muera un comunero, tal como tú lo has dicho, Julio César. Hay comuneros que están en riesgo vital.
tienes toda la razón del mundo, entonces no podemos esperar una tragedia para instalar esta mesa. Usted instala esta mesa y después firma con ellos un compromiso de que va a modificar las dos leyes y puede incluso colocar los puntos en que se van a modificar las tres leyes, eso cabe en una hoja de cuaderno. Pero instalar la mesa y darle confianza a esta gente es lo principal en mi modesta opinión. Sergio, cuando uno ve esto del lado del gobierno, para ser empático, o de los gobiernos, da lo mismo cual sea, se está trabajando bajo una presión, ¿no? La presión del riesgo vital de los comuneros, una presión, un chantaje, entre comillas, ¿no es cierto?, que se le hace al gobierno para que se tomen medidas, justas o no, digamos, eso está en la discusión, para que haya mesas, todo, pero finalmente es una presión. Y yo, tomando las palabras de los gobiernos de los que usted perteneció, digamos, de la Concertación, no le gustaba para nada actuar bajo presión. Me imagino que a este gobierno tampoco, porque todo lo que se pide o se exige es por el lado de las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, usted también trata de ser empático con el gobierno, de decir, chuta, cuando Pérez Lloma hablaba de esto, él siempre decía, tenía una frase cliché, nosotros no queremos actuar bajo presión, o sea, nosotros estamos dispuestos a conversar, a armar mesa, pero que depongan la huelga. ¿Por qué este gobierno debería ser distinto, digamos, al suyo, digamos? Le encuentro toda la razón en el punto, pero aquí hay un matiz que no es menor. En la democracia, esto es lo más natural de la tierra. Todos los gobiernos del mundo, demócratas, sesionan, trabajan bajo presión. La presión puede ser una huelga de hambre, y es muy extrema, pero la presión puede ser una marcha ciudadana como la de los pingüinos. Usted recordará conmigo, José Luis César, la frase de la presidenta Michelle Bachelet cuando dijo, mire lo que dijo, no estaba en mi agenda. Además es muy fácil corroborarlo porque es cosa de ver el programa que ella tenía de gobierno. No está en mi agenda hacer reforma al sistema educacional, pero este tremendo movimiento de los pingüinos me ha obligado a colocar en primer lugar de la agenda la reforma educacional, y ahí salió la famosa ley, que si fue buena, que si fue mala la reforma, pero fue un movimiento de los pingüinos que hay que decir, todos empatizamos con ellos, pero voltearon un par de micros. Es que es otra de las cosas que señalan los mapuches. Cuando los trabajadores del cobre hicieron también en el 2008 una tremenda movilización, ahí salió a la palestra Cristian Cuevas, este gran dirigente sindical a quien yo le tengo particular afecto, un gran líder de los jóvenes líderes sindicales, pero ahí se quemaron, usted también recuerda, la salida de las minas, un par de micros. Sí, pero en concreto, Sergio... no le aplican la ley antiterrorista, pero cuando lo hacen los mapuches le aplican la ley antiterrorista. Sergio, en concreto es una tremenda injusticia, pero una injusticia que avaló, de la que fue cómplice el gobierno de la Concertación, los gobiernos, sí, una ley de la que... Sí, que no solo estuvo presente, Sergio, sino que utilizó, cuando era ministro de Interior Pérez Lloma, ministro de Interior de la presidenta Bachelet, que pertenece a la Concertación de donde usted es diputado, digamos. Entonces, hoy día hay un presidente que... ¿Eso justifica que el actual gobierno lo siga cometiendo? No, para nada. Cometimos el error. Mire, para nada. Nosotros, usted nos pide que reconozcamos, reconozca. No, yo no le pido que reconozcamos. Que pidamos disculpas, pedimos disculpas porque es un error. No, yo no le pido nada porque finalmente es re fácil pedir disculpas y reconocer. Es demasiado fácil. Yo no le pido nada, por eso lo que yo le digo, lo que yo le hago el punto... Es que tenemos que resolver el tema por Julio. Sí, pues, por eso lo que yo le hago el punto es que hay un presidente que está trabajando y está haciendo lobby, como usted dice, internamente para poder cambiar esa realidad. No debería ser el momento de trabajar todos juntos para salvar la vida de los comuneros, para que efectivamente se haga mesa de diálogo, porque hoy día, a diferencia de los 20 años con la Concertación, es real que a lo mejor se cambia la ley antiterrorista. Absolutamente. Tiene toda la razón, y por eso es que nosotros estamos diciendo, bueno, fíjese que esto no es una crítica, usted tiene el primer punto que hacemos, porque claro, es fácil hacer autocrítica, y no creo que es tan fácil, no conozco muchos políticos que hagan autocrítica y digan, sí, la embarramos. Si usted tiene una lista muy larga de eso, mándemela, porque me encantaría conocerla, pero en todo caso... Para que vea que ni las cosas fáciles las hacen mucho. Yo conozco re pocos que han dicho alguna vez, y de los expresidentes no conozco a ninguno que haya dicho alguna vez, en esto me equivoqué. Pero bueno, aún así,
¿cuál es el efecto práctico de esta autocrítica? Que no estamos por lanzarle los dados a Piñera como presidente cuando nosotros hicimos lo mismo, invocamos la ley antiterrorista. Entonces, ¿qué le decimos? Como nosotros la invocamos en su momento, y él también la ha invocado en su momento, le decimos, ¿sabe? Nosotros cometimos un error, usted también, presidente, está cometiendo un error, resolvamos unidamente todos juntos, porque con el pueblo mapuche y con nuestras etnias originarias tenemos un ancestral problema. Estamos cometiendo una injusticia tremenda. Cuando los huincas, o sea nosotros, quemamos una micro, se nos aplica porque es un delito, nadie está además defendiendo delitos, se nos aplica la ley común. Cuando eso mismo lo hace los mapuches, se les aplica la ley antiterrorista. Es una injusticia en cualquier parte del mundo, y se ve feo y la gente no acepta las injusticias. Ahí esa injusticia la cometimos nosotros con concertación y la comete la derecha. Entonces, pidamos X. Entonces, nosotros no le queremos tirar los dados a Piñera, porque ya sabemos que lo hicimos nosotros también, queremos juntos resolverlo, pero como ahora hay una huelga de hambre, queremos resolverlo urgente, pues antes que se muera algún comunero. Eso es todo el punto. Sergio, le mando un abrazo, que esté muy bien, muchas gracias. Ya, igual. Adiós. Gracias a ti, un abrazo grande. Chao, chao.